Yo propondría que los políticos no fueran personajes públicos. Jorge Luis Borges. Hola a todos, soy Moisés Cota del Ángel, y bienvenidos a Resentimientos de la Nación, México. En esta ocasión les hablaré sobre lo más relevante de la administración del presidente favorito de, casi, todos los mexicanos, de Andrés Manuel López Obrador. A 100 días de su gobierno, sobre el spot de la Secretaría de Turismo que parece un mensaje de campaña en favor de Morena, sobre el apoyo directo de AMLO a mujeres víctimas de violencia, sobre la amenaza de la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de Salgado Macedonio, sobre el bloqueo de una cuenta bancaria de la Universidad de Hidalgo. Y entre otras cosas. Sin más preámbulos, comencemos. Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 2018-2024. El sexenio de la Cuarta Transformación morenista. Estas son las cosas que ocurrieron en México desde nuestro último video en Resentimientos de la Nación. Gana Alfonso Cuarón en la premiación de los Óscares. 24 de febrero. Alfonso Cuarón obtuvo 3 estatuillas en la entrega número 91 de los Óscares, por su película Roma, la más reconocida en México y en partes del mundo, aún desde la plataforma Netflix. Cuarón gana los premios por Mejor Fotografía, Mejor Dirección y Mejor Película en Lengua Extranjera. Gracias a la película Roma, Yalitza Aparicio se ha convertido en el centro de atención de todo México y en el mundo por medio de las redes sociales. Pues sus defensores y admiradores atacaron a quienes la critican, así como a actores y actrices por sus comentarios clasistas y racistas hacia la maestra de preescolar en redes sociales. Avances en la investigación del caso Moreno Valle y Alonso. 28 de febrero. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, revela el audio de los tripulantes del helicóptero donde viajaban la exgobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, y de la torre de control antes de la caída del mismo en Puebla, en diciembre del 2018. De lo cual también hizo una lectura de aquellos momentos, revelando que había, no 9, como en la investigación anterior, sino 11 comunicaciones con la torre de control, en los cuales no pasaba nada, de acuerdo con el titular de la SST. Y el 6 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Puebla revela video de la llegada de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en una camioneta blanca de la residencia del empresario José Chedraui a las 3 de la tarde con 5 segundos, desde donde despegó el helicóptero donde viajaron y fallecieron en este trágico accidente del 24 de diciembre, a las 2:30 de la tarde. En dicho video se ve la camioneta donde llegan a dicha residencia para abordar dicho helicóptero. Sin embargo, la camioneta blanca ya estaba estacionada adentro de la residencia del empresario priista Chedraui, de donde ya se habían bajado. La pregunta es, ¿los panistas murieron o no en el accidente de Coronango, Puebla? ¿Arribaron o no el dichoso helicóptero? Pues las horas no concuerdan con el accidente en Coronango. Por lo pronto no podemos saber nada más al respecto hasta saber sobre más avances en este caso. Con información de La Silla Rota y Proceso. Fiscalía exonera a Ricardo Anaya de lavado de dinero. 6 de marzo. Ricardo Anaya Cortés, quien había sido ex candidato del PAN para la presidencia de la República en estas pasadas elecciones y perdió contra Andrés Manuel, fue exonerado por la Fiscalía General de la República, FGR, del delito de lavado de dinero. Esta acusación lo marcó durante la contienda electoral contra Meade y Andrés Manuel, pues de la opinión pública es que se recalcó más esta acusación y desprestigio contra el queretano, sobre todo en memes. Aunque el 28 de noviembre del 2018 cierto acto de corrupción del ex candidato terminó siendo desechado por el Ministerio Público por falta de elementos probatorios como en la mayor parte de los casos de lavado de dinero y de corrupción política. Según los que fueron sus partidarios, fue una persecución política de la PGR, ahora la FGR, orquestada por la anterior administración, del PRI. Esto basado en la investigación del diario Reforma. Que fue una perversa estrategia para atacar y desprestigiar, dijo el ahora dirigente del PAN Marco Cortés, con información del Siglo de Durango. Aunque dicho ex candidato estaba detrás del favorito para que sea el ahora presidente, Anaya estuvo al menos adelante del peor candidato que el PRI pudo ofrecer, el exsecretario de Hacienda de Peña Nieto y el exsecretario de Energía de Felipe Calderón, José Antonio Mea de Curibreña, quien fue nombrado consejo administrativo en el banco HSBC, aunque no ejecutivo independiente, al menos, este 1 de marzo. Anaya debió haber lavado su imagen o su nombre, o la del Partido Acción Nacional, en lugar de lavar dinero por medio de empresas fantasma durante su campaña, donde solo ganó en Guanajuato.
Como no era de esperarse, tal vez, gobernadores y partidarios en la oposición piden a AMLO detener abucheos. Marco Cortés, dirigente del PAN, demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener los abucheos de la población hacia gobernadores de la oposición, sobre todo en actos presidenciales, como en el caso del gobernador de Guanajuato Diego Rodríguez Vallejo por su informe de gobierno, felicitado por Cortés, que tal vez no era tan bueno. Señaló Cortés al presidente AMLO que esto es inaceptable, no solo en Guanajuato en pleno informe de gobierno, sino también en diversas entidades federativas. Pues se trata de colaborar, según el dirigente, quien dijo también estar orgulloso de la estupenda administración del PAN en Guanajuato, donde el alcalde Alejandro Navarro no quiso turistas pobres. Pues por gente como el alcalde fifí de Guanajuato, nuestros gobernantes se ganan los abucheos de la población mexicana, al menos de la mayoría. Con información de Aristegui Noticias, el PAN no fue el único partido afectado por estos abucheos, sino también el PRI, el partido más odiado de México por haber estado en el poder por más de 70 años, que festejó su 90 aniversario desde su fundación, aunque como revolucionario institucional se debería festejar su aniversario desde 1946. Por lo cual la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, presenta un escrito formal por estos abucheos contra los actores políticos afectados en las giras del Mesías del partido Morena. Tal parece que los AMLovers y militantes de Morena no se limitaron a las descalificaciones o a los memes en redes sociales, que quisieron abuchear a los simpatizantes y militantes de otros partidos, pese a que se lo tienen merecido por anteriores administraciones, aunque hasta el extremo. Standard & Poor's da baja perspectiva a Pemex, es negativa. 4 de marzo. La agencia calificadora Standard & Poor's ha bajado la perspectiva de la empresa petrolera más importante de México a nivel mundial, Petróleos Mexicanos, Pemex, debido a su bajo desempeño y caída en producción. Aunque gracias a los gobiernos anteriores del PRIAN, diría la nueva administración de la 4T, esta agencia de Estados Unidos evaluó a la empresa mexicana de estable a negativa. Sobre todo cuando la semana pasada Pemex reportó una pérdida de $7.5 millones de dólares en el año 2018 y una garrafal deuda de $100.000 millones, además de su mencionado declive. ¿Es justo que futuras administraciones paguen por los platos rotos de los gobiernos del PRIAN? Porque no por nada AMLO culpa a las prácticas neoliberales y de corrupción de estas. Los involucrados en la corrupción y degeneración de Pemex, de otras dependencias del gobierno o de otras empresas, no debieron ser amnistiados por el Mesías que perdonó los crímenes del pasado. El partido en el poder, Morena en el Senado, propone revocar permisos a Standard & Poor's y a otras calificadoras por la evaluación de Pemex, que por sus presiones y chantajes al gobierno de AMLO. Pero después de la polémica que esto desató, el mismo partido da marcha atrás a revocar permisos a calificadoras. Con información de Animal Político y AFP, no es sorprendente que el gobierno de los no corruptos y virtuosos reaccionen de forma negativa hacia las evaluadoras. Lili Telles propone ley antiaborto y se aprueba en Nuevo León. 6 de marzo. La periodista que tuvo el privilegio de ser senadora del lado de Morena, Lili Telles, estalla contra el aborto, legal o no en México, en medio de un reconocimiento para la Fundación de Católicas por el derecho de decidir en México, sobre todo cuando ser católico es incompatible con ser inteligente, según la senadora Jesús Rodríguez, algo gracioso para los no creyentes, pero ofensivo para los que creen que inteligencia es igual a obediencia. Y todo por un trapo verde encontrado en la curul de Lili Telles, con la leyenda de aborto legal ya. La mujer consideró eso como falta de respeto y llamó a todos a proponer una ley contra la interrupción del embarazo que se aprobó a principios de marzo en el Congreso de Nuevo León. Dicho acto fue culpado a Movimiento Ciudadano por Cristian Camacho en su cuenta de Twitter. Muchos morenistas en el Senado se pronunciaron pro vida y apoyaron la polémica propuesta de Telles. Con información del Diario de Yucatán, mujeres de Nuevo León se levantaron contra esta ley en una protesta para exigir su derecho a la interrupción legal del embarazo. Según Juan Carlos Leal, esta ley piensa en la vida de todas las personas, pero discrepa el diputado de Movimiento Ciudadano, Donaldo Cosío, que esta ley criminaliza a las mujeres, sobre todo cuando en el Senado dijeron que alguien que aborta es un criminal. Juan Carlos Leal, por otro lado, al negar criminalizar a la mujer, está en favor del aborto solo en casos de violación. Estarán a favor de los derechos de la mujer, pero no están a favor de la libertad de decidir de las mismas mujeres en seguir su embarazo, sobre todo en caso de una violación o de un embarazo no deseado. Apoyan la vida de las criaturas o los derechos de las mujeres a la suspensión del embarazo. Esto no acabó en un punto muerto. Sobre todo con esta crisis económica y en el peor país para vivir y venir a vivir, ¿cómo es que se pueden mantener a los chamacos? No es por hacer más polémica, pero la ley que se debería aprobar es la educación sexual obligatoria para prevenir tanto embarazos como abortos. Estas, entre otras cosas.
Instruye bajar spot a la secretaria de Turismo que promovía a Morena. 27 de febrero. Un día antes, el video que estaba destinado a promover el turismo en México, más bien promueve el combate a la corrupción como en la campaña del partido en el poder, Morena. Lo que parecía de una estrategia turística, se trataba de una estrategia para ahuyentar a los turistas nacionales y extranjeros y, en cambio, atraer a adeptos y partidarios del partido del tabasqueño. Por lo menos no pudo faltar la promoción de la Constitución moral en la que habla en la cartilla moral como tratándose de la cartilla de salud del Seguro Social. Este miércoles 27 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la secretaria de Turismo para instruirle bajar el video que estaba promoviendo a México y no precisamente de forma turística, al menos no atractiva, pues aparecía el logotipo de Morena y el mitin del 1 de diciembre. Pues afirmó en Palacio Nacional que no corresponde a un gobierno democrático y solo le da elementos a sus adversarios para que digan que somos iguales y autoritarios. Dicho video fue criticado en redes sociales por su militancia en Morena y por su poca promoción del turismo mexicano. Pero debemos tomar en cuenta, por lo menos, que incluía las imágenes de la Plaza de León, Guanajuato, entre otros elementos turísticos y culturales típicos de México. ¿Acaso este spot fue dirigido a los turistas que nos visitan desde el extranjero? Porque en Twitter fue criticado de confuso y estúpido, espantoso, horrendo y cero turístico. Pero no pudieron faltar los unlovers que, al parecer, defienden todo lo que provenga de López Obrador, aún sin reflexionar. Lamentablemente, México en turismo internacional se queda corto, al menos esta vez. Tanta fue la polémica y la indignación de todos, que el empresario presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos y el expresidente Felipe Calderón se sumaron a las críticas hacia López Obrador. Sin embargo, Miguel Torruco, el secretario de Turismo, reviró al empresario de Hoyos, introduciéndolo en un debate a la defensa de AMLO dentro de Twitter. Por su parte, Gustavo de Hoyos criticó que el spot parecía producido para un partido político por su carga ideológica, cuestionando después, dónde quedó la estrategia turística. De Hoyos, sin embargo, solo mostró el 40% del video, de acuerdo con su cuenta de Twitter, según él, de tiempo total. El secretario de Turismo contraataca a su crítica señalándole que la parte final del video que usted publica en este espacio no muestra con objetividad nuestras estrategias, refiriéndose al sector turístico. Aunque el spot tenía poco que ver con el turismo mexicano en sí, sin que se prolongara el debate intercambiándose insultos y memes, así como entre los chairos y fifís, Torruco invitó a De Hoyos a la secretaria de Turismo para comentarle sobre el programa de su trabajo, a lo que el empresario dijo que se pondría en contacto con la oficina del secretario. Por otra parte, Felipe Calderón se suma a la crítica por spot de la secretaria de Turismo, contra AMLO, al parecer. Este video está hecho para espantar al turismo, dijo el exmandatario, quien no se mordió la lengua para criticar el gobierno actual, tal vez porque en su gobierno se hizo poco, casi nada, para promover el turismo en México hace 10 años. Los turistas no van a venir a nuestros destinos, no sea que los acusen por silenciar los desequilibrios que se generan a su alrededor, dijo después. Pero debemos recordar que la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado no atrajo nada a los turistas nacionales y extranjeros que visitan los destinos paradisíacos y arquitectónicos de nuestro país. Tanto Calderón como Peña Nieto hicieron de este país el peor de los posibles, sobre todo en turismo. Ciertamente hay que tener una bocota para criticar a AMLO y a su gobierno, habiendo gobernado desde el PRI y el PAN peor que el tabasqueño. Con información del Universal. AMLO dará el apoyo económico directo a las mujeres víctimas de violencia. 1 de marzo. El presidente de México, Andrés Manuel, ya no dará los recursos a los refugios que les proporcionan a las mujeres víctimas de la violencia de sus maridos o de sus familiares varones, los servicios de protección, terapia y asesorías para seguir con su tratamiento. Al menos eso lo sabemos por Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial de Andrés Manuel. Pero también asegura que no se va a dejar de apoyar las organizaciones que cubren el apoyo a las mujeres y a sus hijos, víctimas de violencia, pero quienes recibirán el apoyo económico son estas mujeres, no los refugios. Así como con el apoyo a los familiares y adultos mayores quienes cuidarán a los niños en lugar de a las estancias infantiles. Esto debido a la prevención de prácticas de corrupción y neoliberales que se dan en las instituciones del gobierno mexicano, según la aclaración del presidente, y asegura que estos organismos civiles se crearon en un régimen neoliberal, que son una estructura de simulación y saqueo, lo que aseguró poner fin. Lo que el vocero presidencial quiso decir, reviró el tabasqueño, es que se van a mejorar estos servicios y que habrá más recursos para las mujeres en su gobierno. Y que el apoyo será entregado de esta manera antes dicha y encargada a la Secretaría de Gobernación.
que se les entregará el apoyo económico en ventanilla en lugar del apoyo psicológico por el que tendrán que pagar. ¿Será cierto que habrá más recursos para las mujeres que huyen de la violencia de sus maridos, y estas no les darán el dinero a sus maridos? ¿No es otra improvisación de estrategia del gobierno del combate a la corrupción? Que está a 2 pasos más adelante del gobierno de la 4T. No cabe duda de que el gobierno está haciendo un poco mal las cosas, pero lo que esas mujeres necesitan es el tratamiento y el servicio psicológico, más que el económico, así como sus agresores, quienes deberían ser arrestados, quieran las víctimas o no. Con información del Mañanero Diario y sin embargo. Secretaría de Hacienda bloquea fondos a la Universidad Autónoma de Hidalgo por lavado de dinero. 26 de febrero. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, bloqueó cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que obtenía recursos millonarios de procedencia ilícita. Fue alertado por un reporte del sistema financiero que detectó movimientos inusuales en cuentas bancarias a nombre de la Autónoma de Hidalgo. Dichas cuentas provenían de varios países como Suiza, que incluía 150 millones de dólares, como España y el Reino Unido británico. Pero antes, la Unidad de Inteligencia Financiera se reservó de hacer público el nombre de dicha institución de acuerdo al debido proceso de investigación. Tiempo después, se confirmó la información obtenida y se dio el nombre de la universidad involucrada en el presunto. Después, el 1 de marzo, el rector de la universidad en Hidalgo, Adolfo Pontigo, niega lavado de dinero, mostrándose abierto a cualquier fiscalización de los recursos y asegura no haber recibido dinero del extranjero. Por otro lado, admitió que hay una cuenta congelada por la dependencia encabezada por Santiago Nieto, pero criticó que se haya violado su confidencialidad bancaria y financiera, porque falta a la ley, según dijo el rector, que el manejo de las cuentas lo realiza el patronato universitario, presidido por el exdirector Gerardo Sousa Castellán. Que el presupuesto de la universidad oscila alrededor de los 2,5 millones de pesos, y que la UIF señaló 3 millones de pesos, tratándose de una suma excesiva y acusaciones falsas. Dicho rector hizo la información pública a la comunidad universitaria a través de un oficio. Que se ha estado manejando finanzas sanas en esta universidad, que no se ha manejado dinero sucio o dinero proveniente de otros países, según sus demás declaraciones. Con información de La Jornada y Excelsior. Pero ¿cómo estar seguros de que lo que dice el rector de la universidad en Hidalgo es verdad? Porque esta no debe ser la única universidad que maneja recursos de cuentas de procedencia ilícita, sobre todo de otros países, sobre todo universidades de fastuoso aspecto que otras instituciones educativas. ¿Qué otras universidades podrían operar de esta forma en México y por cuánto tiempo? Bien, la Universidad de Hidalgo pudo ser financiado de esta manera desde el gobierno de Peña, o desde Calderón o antes. Podrían desaparecer la Suprema Corte, advierte Salgado Macedonio por no querer bajarse el sueldo. 27 de febrero. Al juzgar por algunos medios de noticias, no es la primera vez que el senador originario de Guerrero y militante de Morena, Félix Salgado Macedonio, se manifiesta con amenazas hacia autoridades como los ministros. Advirtió que, si la Suprema Corte no se ajusta a la ley de remuneraciones, esta podría desaparecer. Que los ministros están fuera de la ley, cobrando altos salarios y que el pueblo los va a sacar poniéndose en un predicamento. Entre otras declaraciones polémicas, aunque un tanto ridículas e imposibles. En el mismo pleno, Salgado Macedonio dijo con tristeza que el Poder Judicial se opone a la reducción de su salario. De él sale la cuestión de que, si los legisladores fueron elegidos por el pueblo según él. Sabemos quiénes eligieron a los ministros de la Suprema Corte. Macedonio se basó en el gobierno del tristemente célebre Ernesto Zedillo, quien, según él, desapareció la Suprema Corte, despidió a ministros y los cambió por otros. Con esto sostuvo la posibilidad de llevar a cabo cierto plan como en los casos de Michoacán y Jalisco, que quienes no quieran trabajar sean cambiados por otros funcionarios más trabajadores, como si el legislar, el impugnar y el dormirse en la curul fuera un arduo trabajo bien justificado. Muchos en redes sociales están de acuerdo en desaparecer la Suprema Corte por la misma ley de remuneraciones, sobre todo por parte de los AMLovers y partidarios de Morena, pero viniendo de Félix Salgado Macedonio, es una buena propuesta. Con estas medidas viniendo del partido de la prometida Cuarta Transformación, ¿no se corromperán los nuevos ministros por el mismo sistema político que Morena no ha cambiado? ¿No es un intento de Morena de controlar el poder judicial? Es decir, un totalitarismo. Pero vemos a los chairos AMLovers defendiendo a cualquier morenista y a AMLO, criticando a los que propusieron los contrapesos del lado de la oposición y de los apartidistas tildados de prianistas. Con información del Mañanero Diario y El Universal.
Vicente Fox es ridiculizado en redes sociales por subirse a un vuelo comercial. 1 de marzo. Quien solía ser el presidente de México desde el 2000 al 2006, Vicente Fox Quesada, quiso tal vez imitar al actual presidente Andrés Manuel copiando su plan de austeridad, como López en avioncito comercial. El exmandatario guanajuatense se toma una selfie con los pasajeros del avión, criticando a AMLO diciendo que lo que hace López Obrador es apantallar, aún haciéndolo por sus giras de trabajo. Dijo en su cuenta de Twitter. Como López en avioncito comercial, donde cada minuto de servir, de gobernar, de trabajar para México cuenta y cuenta mucho. No está mal, pero para un presidente de una nación, donde cada minuto de servir, de gobernar, de trabajar para México cuenta y cuenta mucho. Mucho más que el ahorro para apantallar, se debe tener plena conciencia de esto. Eso es mucho más honesto. Con información del Universal, que con el dinero de lo que le queda de su pensión le alcanza para vuelos comerciales. Que este argumento foxista no es parecido a lo que diría el idiota del exmandatario Peña Nieto. Que cada minuto, no. Como 5, de trabajo en el gobierno, cuenta y cuenta mucho. ¿No se trata acaso esto de una broma? Porque también se burlaron de su esposa Marta Sahagún dedicándoles unos memes. Pues al criticar a quien fue jefe de gobierno del ex Distrito Federal en su administración a comienzos de este milenio, se ganó las críticas y las burlas de los AMLovers y simpatizantes de Morena. Tanto que terminó siendo tundeado en redes sociales. He aquí algunos de los memes del exmandatario Fox. AMLO promete que no habrá consulta para proyecto minero en Baja California Sur. 3 de marzo. En su visita a Los Cabos, Baja California Sur, el mandatario asegura que el proyecto minero de Los Cardones no será sometido a consulta ciudadana, así como iba a ser sometido el proyecto industrial en Morelos, el PRIM. En cambio, estuvo presente en el arranque del programa de mejoramiento urbano, PMU. Mi México late de la SEDATU. El presidente le destinará un total de 550 millones de pesos a dicho proyecto en Los Cabos, en presencia del gobernador de la entidad Carlos Mendoza Davis, el titular de la SEDATU Román Meyer y la presidenta de la Conagua Blanca Jiménez. El mandatario enfatizó su compromiso de que no les voy a fallar y el proyecto de una planta desalinizadora de agua. Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso, cuidar la naturaleza. Tenemos que cuidar el medio ambiente, y no se someterá a consulta porque yo tengo autoridad. No se someterá a consulta como el aeropuerto, porque ese proyecto fue que iniciaran los otros. Expresó esto como parte de sus palabras dirigidas a sus oyentes en el evento, quienes ovacionaron celebrando el fin del proyecto minero que amenaza a la media península. No se puede someter a consulta un acto de corrupción, dijo el tabasqueño en presencia de ambientalistas, organizaciones civiles y ciudadanos que, desde el principio, rechazaron el proyecto en Los Cardones, así como el rechazo a la consulta que pudo aprobar cualquier proyecto de extracción de los bienes. En su discurso no pudo faltar el acabar con la corrupción, prometiendo que se va a erradicar, como tratándose de la capacidad de acabar con todo el mal en México, lo cual es obviamente imposible. Por otro lado, enfatizó que el gobierno no estaba hecho para ayudar al pueblo, que es un facilitador del saqueo, sin duda, pero también promete que cumplirá todas nuestras demandas y que la justicia llegará a México. Entre otras promesas de apoyos económicos a estudiantes, discapacitados y adultos mayores. Por lo menos el presidente en este caso, se mostró en apoyo a las decisiones del pueblo como es costumbre, pero lo que hizo el tabasqueño es sustituir un proyecto por otro que, al menos, dejará menos afectaciones a las comunidades y en gran parte del medio ambiente en Los Cabos. Con información de Peninsular Digital.
Respecto a los 100 días del gobierno de AMLO, o de la llamada Cuarta Transformación, el presidente dirigió un mensaje frente a la administración federal en Palacio Nacional con motivo de estos primeros 100 días de su gobierno. Entre sus buenos resultados, el combate a la corrupción y al robo de combustible, o huachicoleo. La creación de la Guardia Nacional con mando civil, de acuerdo con lo que sabemos hasta ahora. La cancelación del NAIM, el nuevo aeropuerto internacional de México, que fue sometido a consulta, aunque este logro, por así decirlo, estaba fuera del sexenio de AMLO. Al menos admitió que en seguridad pública, respecto a la violencia y a la delincuencia organizada, no ha habido avances. Aseguró que la economía está en marcha, aunque tampoco en esta cuestión ha habido avances, pues aún los políticos y los ministros, eso sí, ganan más que el pueblo pobre, pero bueno y sabio, según López Obrador. Además dijo en medio de su discurso: Estamos escribiendo el prólogo de la Cuarta Transformación y aprobamos que se puede gobernar por el pueblo y con el pueblo. Antes muerto que traidor. Al respecto con el combate a la corrupción, con información de Reforma y Grupo Fórmula, aunque también están sus malos resultados. Por ejemplo, el desabasto de combustible y la explosión de un ducto en Tlahuelilpan. Sobre el despido de muchos trabajadores del SAT, que por recortes presupuestales, y de otras dependencias federales. El conflicto del proyecto del Tren Maya y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sobre algunos patrimonios de algunos miembros del gabinete de AMLO que habían quedado sin declarar. Estas y entre otras cosas vistas en estos vídeos. ¿Qué nos espera del gobierno de la 4T en los próximos 100 días? ¿Acaso la Cuarta Transformación sí será transformadora? ¿AMLO no defraudará ni traicionará al pueblo? ¿Y cómo estar seguro de eso? Aún muchos creen en él y en su proyecto de nación, que bien podría centralizar su poder, tal vez. Esto sería todo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale a like. Comparte y suscríbete a mi canal para ver más vídeos sobre la Cuarta Transformación. Es gratis y voluntario. Además, activa la campanita para recibir notificaciones de mi nuevo video. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del gobierno de Andrés Manuel. Hasta entonces.